Hola, en este vídeo vamos a hablar del material volumétrico, es decir, el material que utilizamos en un laboratorio para medir volúmenes. Para que distingas perfectamente unos materiales de otros, lo mejor es que los veas por ti mismo. Así que nos vamos de visita a un laboratorio. Las probetas son unos cilindros huecos alargados, graduados y con base plana que permite que se mantenga en vertical para contener líquidos en su interior. Estas pueden ser de diferentes volúmenes, pudiendo ir incluso de los pocos mililitros a los litros. En la parte superior tienen un pico similar al de los vasos de precipitados para facilitar el vertido de los líquidos en su interior. Y las hay de diferentes tipos de plástico o de vidrio, que son las más comunes debido a su resistencia química y transparencia. Las probetas poseen una precisión de medida ligeramente mayor que la de los vasos de precipitados o matraces Erlenmeyer. Sin embargo, para situaciones que requieren gran precisión, la de las probetas no es suficiente. Aunque hay excepciones, generalmente las probetas se dividen en fracciones de 100, por ejemplo, una probeta de 100 tendría divisiones de 1 mililitro, y la precisión de cada probeta viene especificada en la boca de esta. La finalidad de las probetas es exclusivamente la medida y trasvase de diferentes volúmenes de líquidos, siempre teniendo en cuenta que se trata de volúmenes aproximados. Su forma estrecha y alargada permite una mayor precisión al poder determinar fracciones más pequeñas de líquido y también facilita la sujeción del material y el trabajo cómodo para el trasvase de líquidos entre distintos recipientes. Su base plana permite poder trabajar con ellas en posición vertical cómodamente e incluso dejarla libre sin riesgo de vuelco o derrame. A pesar de su apariencia inestable, son bastante seguros. Las probetas son materiales muy simples de usar. Para medir cierto volumen de un líquido hemos de partir de una probeta seca y añadir el volumen deseado en el interior de esta. Al no ser un recipiente de alta precisión, no es necesario ajustar muy minuciosamente el volumen del líquido a la marca, es decir, es innecesario aforar una probeta. Una vez medida la cantidad correcta de volumen, se vierte en el recipiente deseado donde queramos llevar a cabo nuestra disolución o reacción. Una consideración importante al uso de las probetas es que, al ser materiales con los que vamos a medir volúmenes, no es correcto aplicarles fuertes cambios de temperatura, ya que estos cambios pueden deformar sutilmente el vidrio, perdiendo de este modo algo más de precisión. Son unos tubos estrechos, generalmente de vidrio, con una forma cónica en la parte inferior y una zona más estrecha en la parte superior. Como indica el nombre, estas pipetas están graduadas y las hay de diferentes volúmenes. Como se puede intuir, este tipo de material sirve para medir volúmenes con bastante precisión. Con la pipeta adecuada podríamos medir, por ejemplo, 15,6 mililitros, con lo que se usan sobre todo a la hora de preparar diluciones a partir de disoluciones previas o de sustancias líquidas. Para usar correctamente este material hemos de succionar mediante el sistema pipeteador adecuado hasta sobrepasar ligeramente la franja del volumen cero. Acto seguido dejamos salir con mucho cuidado algo de líquido hasta enrasarlo. Finalmente añadimos el líquido controlando el volumen que vamos expulsando hasta llegar a la marca del volumen deseado, procurando de nuevo enrasar en esta posición. Este segundo enrase es especialmente delicado, ya que una vez vertido el líquido no podemos volver atrás, así que hay que descender poco a poco hasta alcanzar el enrase. Si se trabaja con pipetas de graduación invertida, jamás se debe escurrir la última gota. Las pipetas están calibradas de esta manera, con lo que si vertimos la última gota tendremos algo más del volumen deseado. En cuanto a las precauciones, las pipetas tienen una norma fundamental, y es que jamás se debe succionar con la boca, siempre se ha de usar pipeteadores. Parece una norma muy evidente, pero me gustaría mostraros una pera de goma nueva y una deteriorada por el uso prolongado. Podéis sacar vuestras propias conclusiones. Las pipetas aforadas son tubos estrechos y largos de vidrio con un característico ensanchamiento a la mitad más o menos, y en la parte inferior tienen forma cónica. Las hay de diferentes volúmenes y de dos tipos: de un aforo, que son las que tienen una marca sola en la parte superior de la zona ancha, y de dos aforos, que tienen una marca en la parte superior de la zona ancha y otra cercana a la boca inferior. Se trata de un material volumétrico de alta precisión que permite medir volúmenes con gran exactitud. De un modo similar al que sucedía con los matraces aforados, las pipetas aforadas solo permiten medir un único volumen. Por ejemplo, una pipeta aforada de 10 mililitros permite medir únicamente 10 mililitros, pero con elevada precisión. Esto las hace muy útiles a la hora de tomar alícuotas para análisis químicos o para preparación de diluciones si se requiere una alta precisión.
El funcionamiento de estas pipetas es muy similar al de las pipetas graduadas. En las de un aforo hemos de succionar el líquido hasta algo por encima del aforo, dejamos caer con cuidado el líquido hasta enrasar, vertemos el volumen completo en el recipiente deseado y no debemos escurrir la última gota porque perderíamos la precisión. En las de dos aforos empezamos igual que en el caso anterior. A la hora de verter el líquido bajamos con sumo cuidado hasta el segundo aforo y enrasamos. Este último enrase se ha de hacer con especial cautela, ya que si nos pasamos no hay vuelta atrás. En cuanto a las medidas de seguridad, hay que tener especial precaución con la fragilidad de este material y, por supuesto, como en cualquier pipeta, jamás aspirar usando la boca, sino los pipeteadores especialmente diseñados para ello. Esto es todo en cuanto a las pipetas aforadas. Se trata de un material muy común y de elevada precisión que se utiliza frecuentemente en los laboratorios. De nuevo, requiere algo de experiencia previa debido a los enrases. Aunque no es dificultoso, la experiencia hace que se trabaje con estos materiales con mucha mayor agilidad. Los matraces aforados son frascos generalmente de vidrio de diferentes volúmenes y con tapón. Son característicos por tener un cuello largo en el cual hay una marca conocida como aforo a una determinada altura. Es notable también que aparte del propio aforo no tienen graduación y tienen un fondo plano para poder sostenerse en posición vertical. Estos matraces son material de tipo volumétrico, esto quiere decir que se usan para medir volúmenes con exactitud. A diferencia de otros materiales de medida, en un matraz aforado solo se puede medir un volumen determinado, pero se mide con gran exactitud. Por ejemplo, un matraz aforado de 250 ml nos permitiría medir 250 ml exclusivamente. Al no tener graduación como tal, el volumen se determina al llegar al aforo del matraz. Tener esta forma alargada y estrecha permite ajustar con mayor precisión el volumen del líquido que hay en el interior. El hecho de que se pueda medir volúmenes exactos hace que estos matraces sean ideales para preparar disoluciones siempre que se requieran concentraciones conocidas. En técnicas analíticas que requieran diluciones como por ejemplo rectas de calibrado o preparación de muestras, los matraces aforados son un material imprescindible. En cuanto al uso de este material, lo primero a tener en cuenta es que es volumétrico, por lo que no lo debemos someter a cambios de temperatura, ya que se pierde por completo la precisión de estos materiales. El procedimiento habitual de uso para un matraz aforado sería añadir la cantidad deseada de soluto dentro del matraz, añadir disolvente hasta la mitad más o menos, agitar para disolver el soluto, añadir disolvente hasta un poco por debajo del aforo y añadir gota a gota más disolvente hasta que el menisco de este pase tangente a la marca del aforo. Esto se conoce como enrasar. Y una vez enrasado, tapar y agitar de nuevo dándole vueltas al matraz. Este último paso se conoce como homogeneizar. Una vez que tengamos nuestras disoluciones, solamente queda guardarlas y utilizarlas en lo que nos hiciera falta. Y en cuanto a las principales precauciones que hay que tomar al usar este material son: procurar introducir todo el soluto completamente dentro del matraz. Antes de agitar, comprobar que el tapón está correctamente puesto. Se recomienda presionarlo mientras se agita. Si se utilizan imanes de agitación para disolver, es conveniente sacarlos antes de ir al enrase y lavarlos con disolvente. Al estar pensados para medir volúmenes, no son aptos para llevar a cabo reacciones en su interior, y por lo demás las precauciones son las típicas del vidrio. Como se puede ver, el matraz aforado es un material muy común en los laboratorios, ya que es lo que permite llevar a cabo disoluciones de concentraciones conocidas. Sin ellos, serían imposibles gran parte de los procesos de laboratorio. Hola, ¿cómo están? Sí, yo soy la bureta. Sirvo para medir y verter líquidos con exactitud. Las buretas somos muy elegantes, útiles y sobre todo frágiles. Estamos constituidas por tubos largos graduados y por una llave que permite verter líquido gota a gota. Nosotras podemos dispensar distintas cantidades de líquido con gran exactitud. Para eso tenemos una llave que abre si está en forma vertical y cierra el paso del líquido si se encuentra en posición horizontal. Además, venimos en varios tamaños. Los más comunes somos de 25 y de 50 mililitros, graduados cada 0,1 mililitro.
Recuerden que la bureta debe estar perfectamente limpia antes de usarse. Tengan cuidado, somos muy frágiles y muy caras. Por favor, no nos quiebren. Primer paso: enjuagar la bureta. Primero, el estudiante debe asegurarse que la bureta está limpia y que la llave funciona bien. Luego procede a enjuagarla. Para esto coloca un embudo en la parte superior de la bureta y agrega un poco de la disolución que va a usar. Seguidamente, la saca de la prensa. Después, toma la bureta horizontalmente y distribuye el líquido a todo lo largo mientras la va girando. Cuando termina el procedimiento anterior, la vuelve a colocar verticalmente en la prensa y descarta el líquido utilizado. Este procedimiento debe hacerlo 3 veces. Segundo paso: medición del volumen de un líquido. Primero, se llena la bureta un poco más arriba de la marca 0. Luego se abre la llave hasta que la punta de la bureta se llene de líquido. Debe asegurarse de que no queden burbujas. Si quedan burbujas en la punta, hay que sacar la bureta de la prensa y sacudirla. Tener cuidado de no quebrarla. Luego se observa el nivel superior de la escala de la bureta para ver dónde quedó el líquido, sea para vaciarlo o agregarle más, de manera que marque en 0. De esta forma la bureta queda lista para su uso. Una vez que el líquido alcanzó el nivel 0, se abre la llave y se vierte el volumen que requiere su práctica de laboratorio. Suerte con su práctica. Hasta pronto. Hola, ¿cómo llevas tu estudio? Hoy vamos a hablar del material no volumétrico. Los vasos de precipitados son, como el nombre indica, vasos de diferentes volúmenes que pueden ser de vidrio o de plástico, graduados y con un pico en la parte superior. Los hay cortos y largos. Como la gran mayoría de los materiales de laboratorio, al ser transparente permite ver en todo momento el estado del contenido del vaso. Las marcas de graduación dan un valor aproximado del volumen que contiene el vaso de precipitados. Es importante saber que este valor no es un valor exacto. Este material generalmente está sometido a muchos cambios de temperatura, lo que hace que esta medida pierda exactitud con el tiempo. El pico de la parte superior tiene como finalidad facilitar el vertido de líquidos evitando derrames y por lo tanto pérdidas de material. Los vasos de precipitados cortos se utilizan sobre todo para el trasvase de líquidos y preparación de disoluciones, ya que facilitan la introducción del sólido, el agitado y el vertido del líquido. Puntualmente también se pueden utilizar para llevar a cabo reacciones muy simples. Mientras que los vasos de precipitados largos son preferibles a la hora de hacer decantaciones, ya que se hace más clara la diferencia entre fases, electrolisis, ya que el electrodo está más introducido en una disolución, e incluso valoraciones, ya que se ve mejor el cambio de color. A la hora de calentar, conservan ligeramente mejor el calor al tener una boca más estrecha por donde salir el vapor producido. El uso de un vaso de precipitados es muy amplio y a la vez muy simple. Es un material robusto, estable, con lo que las únicas precauciones que hay que tomar son las típicas del vidrio. Eso sí, sin olvidar que no es adecuado utilizarlos para la medida de volúmenes debido a su poca exactitud. Los matraces Erlenmeyer son frascos de vidrio o de plástico de diferente volumen, de forma cónica, con un cuello más o menos largo y ancho y graduados. Estas marcas de volumen son de un valor aproximado, ya que este material comúnmente se somete a muchos cambios de temperatura, deformando ligeramente el material y perdiendo precisión con el paso del tiempo. El cuello tiene un labio con reborde hacia afuera que permite la fácil colocación de tapones.
El diseño en forma de cono es estratégico por dos motivos principales. Permite una estabilidad muy alta del matraz, ya que el centro de gravedad siempre permanece dentro de la base del cono, y por otro lado permite alcanzar todas las zonas del matraz utilizando una varilla de vidrio, con lo que se facilita la recuperación de material. Como detalle, decir que se llaman así en honor a su creador Emil Erlenmeyer en 1860, Alemania. Su forma hace que estos matraces sean óptimos sobre todo para dos funciones: agitar, ya que la forma cónica reduce al máximo la pérdida por salpicaduras, y para calentar, ya que al ser altos con un cuello prolongado y estrecho minimiza la pérdida en caso de calentamientos sutiles. Esto los hace especialmente útiles para valoraciones ácido-base o, por ejemplo, para crear medios de cultivo en laboratorios microbiológicos. Al tener un cuello estrecho también permiten ser tapados fácilmente por tapones o incluso por trozos de algodón, lo que permite mantener mezclas agitándose durante horas sin peligro de que entren contaminantes dentro del matraz. En comparación con los vasos de precipitados, al minimizar las salpicaduras, se suelen utilizar estos matraces a la hora de llevar a cabo reacciones más violentas. Tal y como os he indicado, es un material muy versátil y a la vez muy estable y robusto, con lo que las precauciones que se han de tomar son las típicas del vidrio. Gracias al cuello recto y estrecho, permiten la sujeción a través de pinzas, con lo que también se podría sujetar en el aire mediante un soporte si el sistema lo requiere. Si por el tipo de reacción hemos de recoger un sólido adherido a las paredes, usaremos una varilla de vidrio para extraerlo con facilidad. El matraz Kitasato es un material de vidrio de laboratorio bastante común y tiene la misma forma que un matraz Erlenmeyer, aunque con ciertas diferencias. Tienen un vidrio más grueso, no tienen mediciones y, por otro lado, lo más importante es que tiene una junta para unir gomas en uno de los laterales. Por otro lado, e igual que con la mayoría de materiales de laboratorio, tenemos de diferentes volúmenes. El hecho de que los matraces Kitasato tengan un vidrio más grueso es básicamente para resistir bajas presiones. Generalmente se conectan a una bomba de vacío y al hacer vacío dentro del recipiente, este tiene que aguantar la diferencia de presión y es por eso por lo que tienen un vidrio más grueso. El matraz Kitasato se usa mayoritariamente para llevar a cabo filtraciones a vacío. Ya vimos recientemente en el vídeo de los embudos de filtración que estos solo se podían utilizar para filtrar por gravedad, y cuando tenemos mezclas bastante densas o viscosas es útil utilizar filtración a vacío, y ahí es donde entran en juego los matraces Kitasato. Entonces, básicamente los matraces Kitasato se utilizan cuando tenemos unas mezclas difíciles de filtrar por gravedad o cuando nos interesa secar el sólido de una manera rápida. Generalmente se establece la regla de que cuando nos interesa recoger el sólido de una reacción se utiliza la filtración a vacío, y cuando nos interesa recoger el líquido de una reacción utilizamos una filtración por gravedad, aunque esto no es una regla general, ya que se pueden dar los casos inversos, si bien es verdad que suele ser lo normal. El uso del matraz Kitasato requiere utilizar también otros materiales y hacer un montaje de laboratorio que se llama filtrado a vacío. Básicamente necesitamos como mínimo un matraz Kitasato, una junta de goma, un embudo Buchner, papel de filtro, una manguera de goma y una bomba de vacío. Sin embargo, la técnica de filtrado a vacío, como requiere un montaje con diversos materiales de laboratorio, no lo vamos a recoger como tal en esta serie de vídeos, sino que más adelante haremos algo más específico para diferentes montajes y técnicas, así que simplemente os dejo aquí una imagen de cómo quedaría montado un sistema de filtrado a vacío, y en el vídeo futuro correspondiente ya hablaremos en más detalle de cómo se lleva a cabo esta técnica. Entonces, en cuanto a medidas de seguridad para el matraz Kitasato, lo único que habría que recordar es que es un material de laboratorio de vidrio y por lo tanto tiene las mismas normas de seguridad que cualquier otro material de vidrio, con la diferencia de que estos, como son de cristal más grueso, no son quizás tan frágiles como los matraces Erlenmeyer u otros similares. En resumen, como veis, los matraces Kitasato son un material muy robusto que se utiliza casi exclusivamente para hacer filtraciones a vacío.